Muchísimas gracias, Bárbara, Javier. Y estábamos hablando del primer contagiado en la República Argentina. ¿Qué pasó desde aquel momento hasta hoy? Pasó un año. Vamos a hablar con quien es la directora general de epidemiología de la provincia, doctora Analía Acevedo. Siempre la tenemos a ella cada vez que se brinda un diagnóstico de la provincia respecto a los contagios. Bueno, la tenemos en vivo acá con nosotros a la doctora. Bueno, doctora, ¿qué cambió? ¿Se sorprendió esto de que haya un contagiado y después la evolución de la enfermedad? Sí, indudablemente esta pandemia, ¿no es cierto?, de este nuevo virus que se presentó ya hace un año, cambió la evolución de la historia en el mundo, ¿sí? Porque la propagación que aún seguimos aprendiendo día a día sobre este virus SARS-CoV-2 hizo, ¿no es cierto?, que nos volviéramos y retrasáramos en cuanto a muchas, digamos, trabajos que veníamos realizando y avanzamos en muchos otros. Se mostró puntualmente la solidaridad de todas las instituciones mundiales, digamos, incluso por continente, en el trabajo conjunto para poder llegar a ser a nuestros trabajadores de primera línea, puntualmente todo lo que era material, todo lo que era información día a día, porque así como cambiaba la enfermedad, también cambiaba todo lo que era tratamiento. Ha hecho también que nuestros científicos hagan un progreso importante y veloz en todo lo que fue la vacunación, mejor dicho, en todo lo que fue poder sacar estas vacunas que ya tenemos nosotros en estos momentos, y acá puntualmente en la provincia que ya tenemos más de 62.000 dosis que nos llegaron, así que la verdad que es una pandemia que movilizó a todos. Bueno, usted seguramente va a decir, no estaba preparado el mundo para esto, pero Salta, ¿en qué condiciones estaba? ¿Estaba como para afrontar primeramente esta enfermedad y después ir reequipándose? Sí, bueno, en un primer momento no estaba equipado, sinceramente. A medida que iba avanzando esta pandemia en el mundo, en Europa, luego en todo lo que fue la parte norte de América, permitió a Argentina, ¿no es cierto?, tener un tiempo extra para poder prepararse en el sistema sanitario. Es así que a Salta nos llega, ¿no es cierto?, una pandemia con un sistema medianamente preparado ya. Javier, Bárbaro, se escucha a la doctora Analía Acevedo. Hola, doctora, muchísimas gracias por atendernos. Yo recuerdo que históricamente el director de epidemiología daba vueltas por todo el interior, era hantavirus, cuando llegó el dengue y demás, y ahora la pandemia. Me imagino que muchas cosas pueden haber cambiado desde marzo del año pasado hasta ahora. ¿En qué momento la sanidad o el sector de los médicos y enfermeras pudieron relajarse durante el año 2020, si es que hubo algún momento en que pudieron relajarse? ¿Qué tal? Primero, buenos días, Javier y Bárbara. Sí, exactamente como dice, en su momento el epidemiólogo podía recorrer todo lo que era la provincia. No sé si recuerdan cuando comenzamos allá en marzo, quedamos todos inmovilizados, así que prácticamente estábamos como encapsulados cada uno en su lugar. Hasta la fecha, el trabajo que viene haciendo Salud desde lo que es, digamos, a nivel ministerial, a nivel central, autoridades, y lo que es la trinchera, que propiamente dicho, no hemos tenido descanso, ¿sí? Es más, hemos suspendido licencia, hemos trabajado, digamos, dando todo, ¿sí?, en todo este tiempo. Doctora, la situación epidemiológica también fue cambiando a lo largo de este año que cumplimos hoy. ¿Cómo nos encontramos ahora en cuanto a la provincia? ¿Cuál es la situación epidemiológica y qué está pasando con los últimos reportes de donde sí hemos notado un aumento de casos? Exactamente, la situación epidemiológica fue cambiando. Nosotros hemos tenido estos 2 últimos meses, previos a febrero, diciembre, enero, hemos tenido, digamos, una meseta de casos y una disminución de casos que se mantuvo en esos meses. ¿Qué ha pasado de enero a febrero? Hemos tenido un salto del 50% de casos y es así que en estos momentos tenemos un crecimiento leve, pero sí, de casos, y hemos superado ya los 100 casos. En estos momentos la situación es expectante, estamos observando ya que tenemos coletazo de lo que fue el carnaval a estas alturas, no solamente el número de casos, sino también en nuestros fallecidos,
porque, bueno, estamos haciendo, y aprovecho la oportunidad para comunicarles que estamos haciendo una actualización de datos de fallecidos, así que probablemente en los próximos días vean un aumento de número de este indicador, pero se debe justamente a esta actualización administrativa que estamos haciendo de las direcciones de epidemiología. Pero aún así vemos en crecimiento no solamente los casos, sino también los fallecidos y al igual que la ocupación de las camas. Usted mencionaba, no nos relajamos, hay un crecimiento de casos. Si hacemos un parangón o una relación con lo que pasó en Europa, llegó el otoño, pasaron el invierno, se incrementaron los casos. ¿Usted cree que puede llegar a pasar lo mismo a pesar de la vacunación en la República Argentina, en la provincia de Salta, con una especie de rebrote? Sí, con respecto a lo que pasó, en comparación a lo que pasó en Europa, sí tenemos esta ventaja que la inmunización, y esperamos que, bueno, tengamos nuestra población de riesgo puntualmente cubierta. No nos olvidemos que a la fecha más del 40% de nuestros fallecidos son mayores de 60 años, así que es algo en lo que nos vamos a apoyar para ver cómo seguimos en esta situación o en este año. De todas maneras, yo creo que estamos en un ascenso que como vuelvo a repetir, vamos a estar observando y no vamos a estar iniciando una segunda ola, que no creo que sea de una magnitud como la tuvimos en los meses de septiembre y octubre, pero vamos a estar atentos a la evolución de esta situación. Doctora, y en cuanto a la vacunación, sabemos que siguen llegando vacunas a la República Argentina, asimismo las diferentes provincias. ¿Tendremos vacunados a los mayores de 70 años para el mes de abril o un poco más adelante? Y en estos momentos tenemos, me acaba de comunicar la doctora Jure, de que tenemos aproximadamente 16.000 personas mayores de 70 ya con la vacunación, su primera dosis. Esperamos sí llegar a junio, ¿no es cierto?, a cubrir no solamente los mayores de 70, sino más los mayores de 60 también. Bien, y van a comenzar con los docentes y la fuerza de seguridad próximamente con 16.000 dosis aproximadamente que han llegado de otra vacuna. Exactamente, justamente ahora a las 9 de la mañana se va a hacer una conferencia entre educación e inmunizaciones y se va a explicar y desarrollar lo que es la planificación de la vacunación en docentes. Va a ser puntualmente para docentes de hasta tercer grado y directivos y supervisores. Se ha cambiado la priorización y la planificación en cuanto al escalonamiento de la vacunación. Se va a cumplir, ¿no es cierto?, de cubrir el 100% de lo que es personal de salud. Tenemos prácticamente cubierto un 90% de personal de salud. Luego se va a continuar por fuerzas de seguridad que con esta nueva última llegada de vacunas que tenemos de Sinopharm va a abarcar también a todos los que son fuerzas de seguridad que están trabajando en la calle. Así que estamos en la planificación junto con inmunizaciones para poder llevarla a cabo. Ahora me imagino, doctora, que se la deben estar viendo en figurillas por la combinación de patologías, ¿no? Porque no solamente es un caso de dengue en el norte, sino que en el hospital, siendo tratado por el dengue, contrae COVID-19. ¿Esta combinación de patologías les está trayendo inconvenientes? Sí, esta combinación de patología para nosotros puntualmente en la provincia, es movilizante porque justamente vamos cambiando protocolo semana a semana, claro, por la evolución clínica de estas dos patologías en forma conjunta. Con lo cual, ¿no es cierto?, en estos momentos, por ejemplo, que ya tenemos un brote instalado en embarcación, se dirigió una comisión de epidemiología hacia allí para observar qué es lo que está pasando, porque tenemos un aumento de casos febriles en esos lugares y la detección de dengue no va paralela a lo que es también como fue en Colonia Santa Rosa. Claro. Con lo cual, ¿no es cierto?, en embarcación se fue este equipo a colaborar y a ver qué otras patologías más estamos circulando. O sea que estamos en continua atención y alerta a lo que vaya sucediendo. Doctora, se hablaba de 400.000 personas, salteños, que tienen que ser vacunados. Cada provincia tiene un porcentaje respecto a la cantidad de habitantes. ¿Ese número se mantiene en Salta o tendrían que ser más los vacunados para, no sé si quedarnos tranquilos, pero sí tener alguna seguridad?
Y por ahora ese número, que digamos es un número que se ha planificado desde el inicio, no ha variado en gran medida, ¿sí? Igualmente, a lo mismo que la pandemia, a lo mismo que el virus, la vacunación se va viendo día a día, porque muchas veces surgen grupos estratégicos que hay que tenerlos en cuenta. Así que esa proporción de 400.000 a la fecha se mantienen igual es un número, ¿no es cierto?, aproximado y de lo que hay que vacunar. Hubo escuelas que se convirtieron en salas de internación o de recuperación COVID. Hoy vuelven a ser escuelas. Hasta el momento, el porcentaje que hay de camas ocupadas en los centros habituales de residencia de pacientes leves, moderados o pacientes graves, ¿se encuentra dentro de las previsiones? No escuché la última parte, perdón. Si se encuentra dentro de las previsiones el porcentaje de enfermos que actualmente tiene la provincia. Si se encuentra dentro del porcentaje. En cuanto a, claro, a las el porcentaje de ocupación de los camas. hospitales, obviamente, COVID, la cantidad de personas que hay, sí, era lo previsible. Sí, bueno, justamente eso estamos viendo. La disponibilidad de cama en lo que fue la evolución de la pandemia fue cambiando por el hecho de que al tener más flexibilizado muchas actividades también van surgiendo otras patologías, ¿sí? Por ejemplo, los politraumatismos, por ejemplo, todas esas cirugías programadas que teníamos. Entonces la disponibilidad ha bajado probablemente al 50% de lo que estábamos por aquella época cuando nosotros tenemos un pico importante. Eso se va evaluando día a día debido a, como le digo, estamos con un aumento de casos y importante, digamos, y que lo estamos tratando junto a los gerentes de hospitales públicos, junto a lo que es la Asociación de Clínicas y Sanatorios, para que esa disponibilidad, ¿no es cierto?, vaya aumentando en la medida nosotros que vamos teniendo este aumento de casos. Y ahora le hago una pregunta sencilla. Aquel que tuvo COVID-19 ha generado anticuerpos. ¿Qué diferencia hay contra un enfermo o ex enfermo de COVID que ha generado anticuerpos con alguien que se está vacunando hoy? Y en estos momentos no tenemos una valoración, la verdad, científica, porque la vacunación es muy poco, hace muy poco tiempo, entonces no tenemos una medición que podamos decir de anticuerpos o digamos que haya generado la vacuna contra un enfermo que la ha tenido para decir que es igual o es similar. Esto se va a ir evaluando seguramente a medida que vamos avanzando con la vacunación y a medida que vayamos avanzando con los estudios de los post-COVID. Al momento no tenemos estudios que nos estén diciendo si hay alguna diferencia o hay alguna similitud. Doctora, con el aumento de casos de los últimos días, ¿lo consideran un rebrote, una segunda ola? Sí. Y yo, a ver, desde epidemiología podría decirle de que estamos iniciando un ascenso a una segunda ola, pero bueno, vamos a ir viendo qué pasa en estos días subsiguientes. Puntualmente, a mediados, entre el 15 y el 30 de marzo, vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo con el número de casos. Doctora Analía Acevedo, perdón, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido usted muy gentil, le deseamos que tenga un lindo día.